Muy buenas tardes, queridos televidentes, les damos la bienvenida a este gran debate presidencial en el que se tocarán temas muy importantes para identificar y establecer puntos de vista por parte de los candidatos presidenciales a la presidencia de la República y asimismo establecer cómo ellos pueden combatir estos problemas por medio de sus propuestas. Entonces les damos la bienvenida a ustedes televidentes. Ustedes también pueden participar por medio de las redes sociales con el numeral Todos Elegimos Presidente, y asimismo ustedes también pueden participar haciendo sus comentarios, haciendo preguntas por medio de las redes sociales, y asimismo se dará un tiempo para el desarrollo de dichas preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Santamaría, soy candidata independiente a la presidencia de la República. Para estar acá recogí alrededor de 500.000 firmas que sobrepasan al 3% de las elecciones presidenciales pasadas. Bueno, inicialmente quiero contarles que la decisión de ser candidata independiente se sustenta en que los partidos no han cumplido con su función de representación de los intereses de la sociedad, y esto se ve evidenciado en la baja capacidad para dar respuestas en políticas, en legislaciones y en decisiones que incidan directamente con la comunidad. Adicionalmente se evidencia que hay un declive respecto a la afección de las personas, ya que el 65,8% de la población después del Frente Nacional se sentía identificada con un partido. En el 2012 solo el 25% de la población se sentía identificada, y esto evidencia que hay un declive y un debilitamiento de los partidos políticos. Además, hay unos altos índices de corrupción, ya que según la Fiscalía todos los partidos han sido actores dentro del mapa de la corrupción, y por eso mi campaña se basa en la transparencia y en la participación ciudadana. Recuerden que me encuentro en el tarjetón como identidad comunitaria. Buenas tardes, mi nombre es Nicole García, soy representante del Partido Comunista Colombiano. Yo vengo por la candidatura a la presidencia de Colombia. Al interior del partido hemos tomado la decisión de ser partícipes en estas elecciones presidenciales porque hay un descontento social frente a todos los casos de corrupción que se han venido presentando en el país. Como lo dice el doctor Mauricio García Villegas, nosotros tenemos un Estado débil y posmoderno, y esto favorece un ambiente para la reproducción del clientelismo y de la corrupción, que anualmente nos cuesta, según la SO bancaria, 50 millones de pesos. Yo me llamo Felipe Lozano. Yo soy candidato por el Partido Verde, Alianza Verde, por medio de una encuesta interna. Obviamente tengo que acogerme bajo las enseñanzas del senador Mocus y de todos nuestros militantes del partido. El panorama actual del país encuentra que tenemos que estar comprometidos con el bien común, con la democracia y el Estado social por medio de la defensa del medio ambiente, la paz y la educación y la economía sustentable y sostenible. Me enfrento a unos retos considerables, y es lograr una unidad nacional. Hay muchas instancias para no lograr la unidad nacional, de acuerdo a fenómenos como que los partidos se están desintegrando y muchos candidatos están entrando por firmas, que genera no genera la unidad a la que pertenezco. Obviamente no estoy sacando a los otros partidos, sino que tenemos que lograr ser partidos de acuerdos y no sectorizados, individualizados, y evitando estas estrategias internacionales ultraconservadoras y de ultraderecha, que es la de control en Estados Unidos y el voz en España. Muchas gracias.
Respecto a lo que usted manifiesta, candidato Felipe, pues yo tengo que decir que la existencia de nuevos partidos y nuevos partidismos no ha garantizado que la población se sienta identificada con ellos, y como lo mencioné anteriormente, eso se demuestra en la afinidad política de la población. Entonces existe una gran necesidad de que los partidos cambien su direccionamiento para generar diferentes acciones y así poder representar directamente a la comunidad. Hasta que esto no pase, se seguirán presentando alternativas, como lo es mi candidatura por firmas. Respecto a eso, candidata, es cierto que usted dice que no hay una real representación de la sociedad en los partidos políticos, ya que estos han sido unos partidos históricamente oligárquicos, de ultraderecha y tradicionalistas. Pero entonces estos mismos también se han ido transformando para llegar a ser unos partidos alternativos, teniendo esto como fachada, pero al interior de estos también lo que prima es el individualismo en la política. Bueno, conforme a lo que ya habían dicho mis dos anteriores contentoras, necesitamos la unidad nacional, que lleguen los acuerdos. Yo las uno a que si gano, hagamos acuerdos nacionales por la unidad nacional y evitemos estar fracturando los partidos y pues la participación ciudadana. Entonces, ahora sí vamos a iniciar con este debate y ya a entrar en materia. Entonces, los dos temas por los cuales se va a regir este debate es, uno, el principal problema que ha afectado grandemente al sistema político colombiano y en sí a la cultura general en Colombia desde una visión histórica, la corrupción y la impunidad. Y un segundo tema a tratar en este debate es la implementación del acuerdo de paz en un escenario post-conflicto, y asimismo teniendo en cuenta los hechos históricos de violencia política y todo lo que trajo la insurgencia de grupos guerrilleros a mediados del siglo XX. Entonces, para iniciar con el debate, la corrupción en Colombia ha tenido una gran trascendencia en el país. Desafortunadamente, los colombianos o los principales colombianos afectados han sido los de condiciones económicas no muy favorables, y asimismo estos se ven afectados en su representación política que han ejercido por medio del voto. Según Transparencia por Colombia, el 50% de los hechos de corrupción se registraron entre el año 2014 y 2018. La salud, la educación han sido los principales proyectos sociales que se han venido afectando. En segunda instancia también se ha venido afectando la infraestructura, los servicios públicos, el sector de vivienda también se ha visto afectada, y los procesos de gestión pública se han visto también afectados por las acciones de corrupción. La crisis del sistema político colombiano, y es también para contextualizar un poco con ustedes en términos de cómo las estrategias políticas actuales de los diferentes sectores políticos han llevado a la incredibilidad de las instituciones y a la incredibilidad de los partidos políticos, ¿sí? Los niveles de corrupción han llevado a que ustedes, y a que no solamente ustedes, sino que diferentes sectores políticos y actores políticos ya personalizados, se les quite esa personalidad y esa credibilidad que ustedes mismos han establecido. Digamos que también los cargos públicos, el clientelismo también ha afectado el desarrollo de las instituciones del país. Ya muchos políticos o funcionarios públicos utilizan los cargos para utilizar esas maquinarias políticas y para pagar favores y beneficiarse de sus intereses mismos. Entonces, lógicamente aquí también se ve por parte de la ciudadanía una desconfianza también y un descontento y baja participación para un control fiscalizador sobre las acciones de los partidos políticos y dirigentes políticos. Es decir, que la participación ciudadana se ha visto muy disminuida, en términos de que gracias a esa baja credibilidad que se ha creado, entonces la ciudadanía se aparta de las acciones de los políticos
y asimismo estos políticos pues buscan el poder y el prestigio frente a estas acciones. Entonces, para ya materializar esta contextualización, teniendo en cuenta que la corrupción ha desangrado bastante el erario público, quisiera preguntarles para ustedes qué es la corrupción, cuáles son las condiciones que la favorecen y qué casos conocen sobre este tema. Entonces, en esta instancia le damos la palabra a la candidata Liliana Santamaría. Bueno, en primera medida, pues yo creo que es importante señalar que existen unas características para que se dé la corrupción. Entre ellas, la primera es que hay un abuso o una desviación del poder que se puede dar tanto en actores privados como públicos. Adicionalmente, esto genera un extra beneficio que termina afectando a un tercero. Por otro lado, yo creo que para que haya corrupción se produce una falta a un sistema normativo o se rompe con una regla que se adquirió inicialmente. Adicionalmente, es importante resaltar que todo esto se da en un entorno de confidencialidad o de secreto, y por ello yo afirmo que la corrupción es un fenómeno social amplio y complejo. Específicamente en el sector público es el reflejo de la ineficiencia de las instituciones públicas, como usted lo mencionó, y que esto se ve evidenciado en prácticas como el soborno, la extorsión, el fraude, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y el prevaricato, que generan la pérdida de la legitimidad del Estado. Bueno, desde mi concepción, yo considero que las principales condiciones que favorecen la corrupción son la debilidad institucional, el clientelismo y el narcotráfico, que se ve reflejado en, primero, pues que hay la formulación de la normatividad que rige al país se ve influenciada por las actividades económicas, y esto se representa a través de la captura del Estado y de la reconfiguración cartada del Estado. Por otro lado, hay una pérdida de la implementación y de la coordinación de las herramientas de prevención, detención y penalización de la corrupción, ya que se evidencia una falta de implementación de la normatividad, principalmente en las zonas periféricas, y adicionalmente hay unos altos índices de impunidad. A esto se le suma que incluso los órganos de control fiscal tienen corrupción interna. Por otro lado, creo que es determinante decir que hay una presencia de una cultura de la ilegalidad que proviene principalmente de las prácticas del narcotráfico y el clientelismo, donde todos y todos tienen precio. Adicionalmente, pues desde mi perspectiva es más fácil explicarle a la ciudadanía desde los múltiples casos de corrupción que se han dado. Entonces, por ejemplo, uno de los más significativos es el caso de la parapolítica, donde se denunció la presunta vinculación con las Autodefensas Unidas de Colombia, luego de que Salvatore Mancuso señalara que cerca del 35% del Congreso eran amigos de su organización. Entonces, desde el 2009 se han dado más de 200 políticos y dirigentes vinculados a grupos armados ilegales, y esto detonó con la incautación del computador de don Antonio, hombre de confianza de 40, y con el descubrimiento del Pacto Ralito. Respecto al fenómeno de la corrupción, es complejo entender y conceptualizar qué es la corrupción, porque pues es un fenómeno que siempre ha existido. Sin embargo, esta mala práctica viene de la falta de ética por parte de los servidores. Entonces, lo que quiero decir es que ellos intentan sobreponer sus intereses sobre los intereses colectivos. Entonces, es por eso que se presentan los casos de corrupción. Para profundizar, digamos que la corrupción nace desde el seno familiar, con la formación del criterio de estos niños que a futuro llegan a ser servidores públicos o llegan a ser funcionarios. Entonces, si se les fomenta unas pequeñas prácticas de corrupción, pueden llegar a futuro, cuando ejercen sus cargos, a robar el erario público. Entonces, el problema es que el dinero que el Estado
destina para programas como de integración social, que es para dar respuesta a las necesidades básicas insatisfechas, no son ejecutados, y entonces la población no recibe la retroalimentación de los impuestos que ellos pagan cumplidamente. Entonces esto conlleva a que las problemáticas cada vez vayan creciendo más y más. Lo que favorece la corrupción es la normalización de estas actuaciones, el no reclamo de la comunidad, el debilitamiento del Estado, y pues primero es porque está al servicio de los privados, y segundo porque no tiene la capacidad de castigar a los corruptos, porque en este momento los que están en el poder, los que están en el Estado son los mismos, entonces no tienen criterio para hacer eso. Bajo estos criterios es difícil hablar de cifras porcentuales para identificar los casos de corrupción. Me refiero a esto porque las cifras se ven permeadas por los gobiernos. Entonces las cifras se demuestran siempre y cuando vayan a favor del gobierno en curso. Tenemos que profundizar sobre los casos de corrupción que sí son evidentes y no están permeados por instituciones, o eso es lo que se hace ver. Un caso, se los voy a nombrar muy rápidamente, es el programa de alimentación escolar en Cartagena, en donde una pechuga valía 40.000 pesos, un huevo 900 pesos, un kilo de canela 2.800 pesos, o sea, precios que no van acorde con nada. En el Cesar le tomaban fotos a los niños con los platos de comida y luego les daban su comida en la mano. Las redes clientelares en Córdoba con el exgobernador Alejandro Lions, los carteles de papel higiénico, pañales, cuadernos, el caso de Musa Besaile, bueno, que ahorita está siendo investigado por sus conexiones con el paramilitarismo, el apoyo de los paramilitares a proporcionar cargos de elección pública como representante de la Cámara o senador, que es el caso conocido de Carlos Clavijo y Rocío Arias, el de la hemofilia, y unos casos que legalmente pues no son aceptados como corrupción, sino que es falta de ética, porque no podemos aprovecharnos de estos casos de suerte, como lo hace ver Tomás y Jerónimo Uribe, que son los hijos del expresidente Álvaro Uribe, que compran unos terrenos en Mosquera que valían 33 millones y al cabo de unos años entonces ya valen 3.000 millones. Entonces ahí es donde uno denota el para qué hacer corrupción, si me hago entender. Y como decía la compañera, en época electorales es cuando los privados financian las campañas para recibir los favores políticos. Entonces creo que es difícil hablar de política en Colombia sin tener que hablar de la corrupción. Ok, doctora, muchas gracias. Doctor Felipe. Bueno, dentro de mi intervención, para combatir pues esta corrupción que casi que es colonial y yo diría, bueno, colonial y feudalista, debemos mirar de acuerdo a estas intervenciones que se han hecho, que especifican muy bien estos fenómenos de corrupción, donde son originarios en la educación, segundo, dentro de las debilidades del Estado para combatir la corrupción, tercero, pues personas interesadas y con pocos escrúpulos para hacerlo. Entonces, yo lo haría desde los ejemplos. Tenemos el cartel de la toga, que es una red judicial, podríamos decirlo, en donde están incriminados la Corte Suprema de Justicia, el fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, y esto se trama para que, por obvia razón, la Corte, como es la encargada de hacer procesos jurídicos contra ellos, facilitarle por medio pues, de dineros. Y bueno, el siguiente caso me parece que son las chuzadas, que establecen mucho más que querer dinero, sino más combatir políticamente
Las Chuzadas es un caso donde se utilizó en el gobierno Samper, Pastrana, Uribe hizo uso exagerado de él, investigando a periodistas, opositores, funcionarios del Estado, y funcionó, terminando en llevar información, digamos, no muy relacionada con el tema político y más personal, para hacer mitigaciones y lograr que estas personas se fueran del país o se callaran en una u otra razón. El siguiente es, pues, dentro de las obras públicas, que esto sí tiene una connotación de la debilidad del Estado para judicializar y revisar estos asuntos, y es que en Reficar, una empresa perteneciente a Ecopetrol, se desviaron recursos públicos por medio de los sobrecostos, pero también de la prolongación del contrato. Tenemos otro, la obra costaba 6.901 millones y terminó valiendo 7.153 millones de dólares, o sea, dólares, no pesos. También tenemos el Bogotá, que significa, pues, porque los funcionarios públicos tenemos que tener ética y moral, y es que se armó todo un cartel de contratación para construir la 26, y la obra tenía que costar 153.000 millones y terminó costando 318.000 millones, que pues eso para la economía de la ciudad y para la política de la ciudad fue fatal. Agroingreso seguro, que se puede utilizar los recursos públicos para hacer campañas que se les asignaron a grandes personas que tenían capacidad adquisitiva, y lo que terminó fue asignándole a estos corrupticos. Y lo último, que es Aida Merlano, que pagaba entre 50.000 y 100.000 pesos en casas en Barranquilla por el voto. Ustedes saben los mecanismos, el voto programado, la revisión de certificados electorales, y también tenemos otros casos que ya no son tan puntuales, que es por medio de manipulación económica a los jurados y pues a los clavijeros electorales, modificar las actas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, candidatos, por esta intervención. Importante reconocer que los candidatos, digamos, que contextualizan un poco y reconocen actualmente el trabajo, o digamos el desarrollo por el cual el país está atravesando, que es un trabajo estructurado del Estado, pero asimismo se denotan deficiencias por el problema de la corrupción. Transparencia por Colombia ha identificado, a partir de un análisis investigativo, que en el año 2016, entre el año 2016 y 2018, se encontraron 327 casos de corrupción generados por organismos territoriales, y específicamente por alcaldes, concejales y gobernadores. Muchos de estos se encuentran ya inhabilitados y sancionados. Pues esto da a notar que la corrupción es un fenómeno estructural y sistematizado en todo el país, y que los puntos más álgidos de la corrupción, por lo que ustedes han presenciado acá, pues es la contratación de obras públicas para satisfacer y entregar bienes y servicios, junto con la vinculación de personas para trabajar en el Estado, esto en relación al clientelismo y los márgenes de corrupción que se dan frente a la vinculación de gente al Estado. Entonces, yo sí quisiera aquí preguntarles, desde la concepción y la contextualización que ustedes acabaron de dar de corrupción, se encuentra pues este elemento central que acabé de mencionar, que es el clientelismo. Entonces, ¿cómo creen que influye el clientelismo en las prácticas corruptas? ¿Sí? Importante eso, y establecer esos lazos, y cómo se han establecido esos lazos y de qué manera eso afecta a la política colombiana. Entonces, para el desarrollo de esta intervención, le damos paso a la doctora Nicole García. Doctora. Bueno, gracias. Bueno, el clientelismo es multifacético y se puede imaginar y aterrizar siempre a la práctica de lo público.
Creemos firmemente de que el neoliberalismo y la economía de mercado son propicias para la corrupción y el clientelismo, y cuando hablamos de la corrupción no es posible dejar de lado el clientelismo. ¿Por qué? Porque son las redes clientelares quienes se encargan de crear un ambiente favorable para que se realicen las acciones de corrupción, es decir, la apropiación de recursos públicos pues por manos de privados. Entonces, en la corrupción tiene que haber toda una línea histórica de trabajo entre familias políticas oligárquicas y el poder económico para abarcar contratos de construcción, de alimentación, de prestación de servicios. Entonces, a lo que quiero llegar es que el clientelismo y la corrupción van muy de la mano, y se puede llegar a aseverar o a concluir de que si no hay clientelismo, no puede llegar a haber prácticas de corrupción. Entonces, frente a estos casos, también se cometen delitos contra la administración pública, como lo es el tráfico de influencias, el cohecho, la concusión y demás delitos que afectan al total de la población. Ok, doctora, muchas gracias. Doctora Liliana. Bueno, existen varias concepciones que se han dado en torno al clientelismo, y desde muchas es visto como una práctica funcional del sistema político. Sin embargo, desde mi concepción, yo considero que esta genera una desviación de la política y amenaza un Estado democrático. Bueno, en primera instancia yo considero que el clientelismo nace de las relaciones de patronaje, donde se da un contrato de libre asociación que es informal entre dos individuos. Normalmente pues tienen diferente estatus, pero tienen una prestación recíproca. Bueno, en este sentido, el empleado público pues recibe un cargo y tiende a priorizar las necesidades de quien le proporcionó ese cargo, y por lo tanto se da un oficio en torno a un bienestar individual y no a uno colectivo. Bueno, así se genera un proceso similar al que se dio en el Frente Nacional, donde se generó una democracia formal, restringida y excluyente. Bueno, y esto propició prácticas clientelares. Bueno, estos procesos generan que las mismas castas familiares manejen el poder y comercialicen bienes y recursos que simplemente no son vendibles. Ok, doctora, muchas gracias. Doctor Felipe. Todo clientelismo no es corrupción, y no por eso estoy diciendo que ser clientelista es lo mejor. El clientelismo sin duda tiene un origen vertical. También desde la posición oligárquica existen élites en el país que pues tienen sus redes clientelares, pero son dos redes clientelares a las que pertenecen. Una cosa es el acceso al poder y el clientelismo que tienen estas redes oligárquicas, y otra es las redes oligárquicas que dejan, como tú lo decías, a sus subordinados, a donde lo único que podrán acceder es a una dirección de una secretaría y no al poder. Entonces, por esto se tiene que, o sea, esto me parece que es mucho más allá. Tenemos que difundir todo esto relacionado con la participación y el acceso al sector público, tanto del empleo como de la participación ciudadana, y volver como a lo que estamos discutiendo, y es a los fundamentos ideológicos y no a los intereses económicos. Muchas gracias a ustedes, candidatos, por este aporte que hicieron, y bueno, se evidencia aún más un ambiente o un escenario más desolador frente a tantos casos de corrupción, frente a tanto desprestigio que se tiene a la institucionalidad colombiana, y asimismo cómo ese contexto de corrupción ha afectado desde un punto de vista internacional la credibilidad hacia Colombia. Casos como el de Odebrecht, casos como el que mencionaba el cartel de la toga, el carrusel de la contratación. Bueno, son innumerables los casos que se han presentado. Bueno, y entonces esto pues lógicamente va caracterizando las deficientes herramientas institucionales y organizacionales para atacar estos escenarios de corrupción. Asimismo,
y digamos que como vos también de periodista y estar aquí presente en este debate, es importante también analizar y también decirles a ustedes que el fortalecimiento del periodismo independiente es una clave para la democracia y más para un Estado social de derecho como el colombiano. La investigación periodística y todo se ha visto amenazada en constantes momentos en Colombia, y esto ha permitido que no se investigue, que los periodistas se restrinjan, que los diferentes investigadores de diferentes instituciones restrinjan su investigación. Entonces, digamos que otro pilar para que haya esa investigación periodística es la inyección de recursos para esta investigación seria y contundente, y asimismo un control por parte de organismos que ejerzan esta acción para una investigación seria e independiente de acuerdo a los casos que se van presentando. Y asimismo pienso que como ustedes candidatos y en todos los escenarios de elecciones se deben limitar el financiamiento privado hacia campañas políticas, que es algo clave, y que si no se hace así, eso propicia a escenarios de corrupción. Entonces, por ello es importante aquí, como estamos hablando de corrupción, cuáles son las propuestas para atacar directamente la corrupción, y de acuerdo a ese diagnóstico que he presentado y que ustedes también han aportado a ese diagnóstico. Entonces quisiera saber, y quisiéramos saber también con los televidentes, cuáles son esas propuestas. Entonces le damos la palabra al doctor Felipe Lozano. Bueno, relacionado a lo que ya se había dicho, tenemos 3 puntos. La información, la persecución y pues la educación. Al revés, entonces empezamos por la cultura de la legalidad. El país y todos los estamentos que puedan hacer educación deben encargarse de esto. Segundo, como usted lo decía, las entidades judiciales y de control, como la Procuraduría, la Contraloría y en su punto la Auditoría, tienen que tener nuevas herramientas, porque dentro de la estructura vertical que tiene el Estado, pedir pruebas es un ejercicio de autorizaciones, que básicamente hay autorizaciones que los corruptos niegan, pues por obvias razones. También tenemos este problema de base social. La contratación pública va desde Hidroituango hasta cualquier proceso de contratación en cualquier secretaría del municipio X, Y o Z. Entonces esto debe llevarse a unas estrategias de contratación pública. La ley 80 establece cosas de contratación pública, pero tenemos que llegar a dar plazos de aplazamiento de los contratos. Si los contratos no se fenecen cuando en un tiempo razonable, tiene que pagarse una pena económica y ya, simple. Si los privados tienen que perder, pierden. Bueno, en la siguiente, el acceso al empleo público, y primero, no tener tantos cargos de libre nombramiento y remoción, y en estructuras tan inferiores, o sea, no de asistentes, pero tan inferiores. Y segundo, una contratación transparente. Y obviamente se necesita tener una cultura transgresora, la corrupción, que los corruptos no tengan dentro de la sociedad un ay pobrecito, o estas conductas que les generamos permisos por ser de derecha o de izquierda, o lo tenían que hacer por el país. Y otra idea es la planeación territorial y la planeación en general. Se necesita tener planos, qué es lo que quiere el país, qué necesita el país, para que no entren proyectos vacíos que solo buscar financiación privada. Ok, muy bien. Seguimos con la doctora Liliana Santamaría. Bueno, como ustedes ya lo han mencionado, se tienen que dar una serie de estrategias para lograr enfrentar la corrupción. Pues si bien se han realizado varios esfuerzos, como la firma de la Convención contra la lucha contra la corrupción, la implantación de modelos como el MES y la declaración de bienes y renta,
todos estos esfuerzos no han llegado a que disminuya, porque ya como lo mencionaba la otra candidata, se pierden aproximadamente 50 billones respecto a la corrupción. Por eso, pues desde mi campaña promovemos que los candidatos sean por agendas públicas, es decir, que se den elecciones a partir de representantes que promuevan sus campañas desde planes, programas y proyectos, como es mi caso. En este sentido, se podrán generar objetivos más medibles y generar más conciencia a los ciudadanos respecto a su cumplimiento. Otro aspecto importante es la declaración de hojas de vida, donde los aspirantes plasmen su vida profesional y también su estado jurídico respecto a las investigaciones o delitos que hayan cometido relacionados con la corrupción. Y por otro lado, es súper importante y fundamental generar un vínculo más cercano entre el ciudadano y el Estado a través del impulso de los mecanismos de control que promuevan información clara, veraz, verificable, y así se pueda impulsar rendiciones de cuentas, presupuestos participativos, entre otros. También considero importante que se generen prácticas de austeridad de arriba hacia abajo y que finalmente se promueva una cultura de la legalidad a través de una pedagogía académica desde la niñez, para que el individuo tenga unos principios claros que a futuro le permita rechazar la corrupción. Muchas gracias, doctora. Doctora Nicole, le cedemos la palabra. Gracias. Como lo decía un colega del Polo Democrático, primero se tiene que medir, educar y dialogar acerca de la corrupción con la ciudadanía. Por eso creo que no es suficiente decir que la corrupción es netamente inherente a la clase política. Desde el partido promovemos un fortalecimiento estatal que primero castigue a los corruptos. O sea, no es solamente inhabilitarlos, es que haya una sanción verdadera y que pueda, por medio de esta, reparar el daño causado a la sociedad. El fortalecimiento de las relaciones entre la sociedad y el Estado, que haya una verdadera comunicación entre ellos, ya que por medio de esto se puede llegar a crear un control social frente a las acciones que estén ejecutando por el Estado, lo que decía la compañera, programas participativos, control social, y frente a eso pues se quiere promover